Bienvenidos a su programa Respira Libre, en su sección de entrevistas. En este momento de salud estamos con la doctora Carolina Maldonado, cardiólogo venezolano, y vamos a hablar acerca de las enfermedades cardiovasculares. Bienvenida, Carolina, encantada de que esté aquí con nosotros. Gracias por la invitación, Sajitza. Y bueno, estamos aquí para seguir recordándoles que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte a nivel mundial. En Venezuela, país donde nos encontramos, también siguen siendo la primera causa de muerte, tanto en hombres como en mujeres. Y a pesar de la era COVID en la que nos encontramos actualmente, las enfermedades cardiovasculares están por encima en mortalidad, por encima del COVID y de toda la mortalidad que puede traer este. Saber que estas muertes por enfermedad cardiovascular en la mayoría de las veces las podemos prevenir, conociendo nuestros factores de riesgo y poder modificarlos con cambios de estilo de vida. Hay factores en los cuales no podemos modificarlos, el género, la edad, pero y la herencia. O sea, hay muchas de nuestras enfermedades cardiovasculares que se transmiten de generación en generación, nuestros padres, nuestros hermanos, pero hay otros factores de riesgo en los cuales nosotros podemos intervenir y podemos actuar, como son el sedentarismo, la obesidad, el hábito tabáquico y la alimentación. Al hacer énfasis en estos cambios de estilo de vida, podemos disminuir de manera muy significativa nuestro riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Sabemos que estas enfermedades cardiovasculares son enfermedades crónicas que de por sí son de por vida, y tener un monitoreo ambulatorio de su tensión arterial y que esté bien controlada es suficiente. Cuando ya son pacientes donde ya tenemos enfermedad cardiovascular establecida y documentada, sobre todo pacientes con miocardiopatías dilatadas, bien sea porque sean de origen isquémico, viral, y dependiendo de su función cardiovascular, que eso lo documentamos mediante técnicas de imagen, eso va a variar el control. Generalmente son controles o bimensuales o cada 3 meses, dependiendo de cómo sean sus síntomas y sean sus función cardiovascular. Muy bien. Y por supuesto el mantener el hábito de cualquier eventualidad, cualquier duda, pues consultar con su especialista para evitar riesgos mayores, ¿no? Sí, son en estos pacientes que ya tenemos un patrón establecido, que ellos ya saben a cuántos actividad física ellos generan síntomas. Si hay un cambio de este patrón que nosotros lo llamamos de disnea, o pacientes que tienen dolor o presión en el pecho con ciertas actividades y ahora la tienen con menos actividad, esos son síntomas o cambios de patrones que ellos tienen, que ellos ya están entrenados y saben que tienen que consultar. Y con esta alta incidencia de secuelas cardiovasculares que tiene el COVID, control, así no se sienta en nada, el paciente que con una patología cardiovascular debe asistir a una evaluación cardiológica posterior al COVID, ¿verdad? Sí, eso es lo que estamos viendo últimamente, que pacientes que han tenido previamente COVID y no tuvieron una supervisión posterior. Es así, me recuerdo que cuando estaba iniciando todo esto de la pandemia hicimos una entrevista y había un índice elevado, que en ese momento estaban empezando a hacer los estudios de atletas, ¿no? Sí. Que hacían un problema cardiovascular posterior con estos infartos. Sí, hemos tenido casos de inflamación del músculo cardíaco, lo que nosotros llamamos miocarditis, la estamos viendo con bastante frecuencia, tanto en la fase aguda como en la fase post-COVID, y cosas que podemos instaurar un tratamiento médico de manera precoz para que ese corazón vuelva a revertir a su función previa de la afectación cardiovascular. Entonces, por eso es siempre importante, ante cualquier duda, ante cualquier síntoma extraño, consultar. Siempre estamos pendientes y a la orden cualquier información que le podamos dar al paciente. Claro, en el caso de que estamos hablando de lo importante, de mantener el ritmo saludable de vida, el estilo, pacientes hipertensos que mantengan la adhesión al tratamiento, sobre todo el paciente que debe iniciar por herencia o algo en la edad particular de hacer su control cardiológico, tiene que concientizar que, a pesar de que por supuesto estamos en COVID, tiene que hacer su consulta. Su consulta. Sabemos que dependiendo del sexo hay edades donde, independientemente no tengamos todavía ningún diagnóstico cardiovascular, tenemos que acudir a nuestro primer contacto cardiovascular. En los hombres a partir de los 45 años y en las mujeres a partir de los 40 años. Cuando ya la mujer empieza a entrar en su etapa premenopáusica, toda la protección vascular es que el paciente nos está acudiendo a consulta, siempre mantenemos
medidas de bioseguridad para poder atender a los pacientes. Eso sí, que siempre consulten porque sobre todo pacientes que han tenido COVID, tenemos unas manifestaciones cardiovasculares completamente diferentes a las enfermedades cardiovasculares que conocemos y que pueden poner en riesgo su vida, ya que a veces no presentan síntomas o no tienen relación con la fase aguda de la enfermedad o con la intensidad con la cual presentaron la fase aguda, y entonces pacientes vuelven a su ritmo de vida y se dan cuenta que no pueden volver a su ritmo de vida, o pacientes deportistas que hemos visto últimamente, sí, la frecuencia de muerte súbita, bien sea en el asfalto o en las canchas, pacientes que han tenido previamente COVID y no tuvieron una supervisión posterior. Es así, me recuerdo que cuando estaba iniciando todo esto de la pandemia hicimos una entrevista y había un índice elevado, que en ese momento estaban empezando a hacer los estudios de atletas, ¿no? Sí. Que hacían un problema cardiovascular posterior con estos infartos. Sí, hemos tenido casos de inflamación del músculo cardíaco, lo que nosotros llamamos miocarditis, la estamos viendo con bastante frecuencia, tanto en la fase aguda como en la fase post-COVID, y cosas que podemos instaurar un tratamiento médico de manera precoz para que ese corazón vuelva a revertir a su función previa de la afectación cardiovascular. Entonces, por eso es siempre importante, ante cualquier duda, ante cualquier síntoma extraño, consultar. Siempre estamos pendiente y a la orden cualquier información que le podamos dar al paciente. Cardiovascular, entonces por eso es siempre importante, ante cualquier duda, ante cualquier síntoma extraño, consultar. Siempre estamos pendientes y a la orden cualquier información que le podamos dar al paciente. Claro, y en el caso de que estamos hablando de lo importante, de mantener el ritmo saludable de vida, el estilo, pacientes hipertensos que mantengan la adhesión al tratamiento, sobre todo el paciente que debe iniciar por herencia o algo en la edad particular de hacer su control cardiológico, tiene que concientizar que, a pesar de que por supuesto estamos en COVID, tiene que hacer su consulta. Tiene que asistir a su consulta. Sabemos que dependiendo del sexo hay edades donde independientemente no tengamos todavía ningún diagnóstico cardiovascular, tenemos que acudir a nuestro primer contacto cardiovascular. En los hombres a partir de los 45 años y en las mujeres a partir de los 40 años. Cuando ya la mujer empieza a entrar en su etapa premenopáusica, toda la protección cardiovascular que nos brindaba los estrógenos desaparece. Entonces la mujer se equipara al hombre con respecto al riesgo cardiovascular. Entonces es importante que la mujer que comience a esta nueva etapa de premenopausia, independientemente que no tenga ningún diagnóstico de cardiología previa, hipertensión, que asista a su control, a su primer chequeo, hacernos nuestro electrocardiograma, nuestro ecocardiograma y ver que todo esté bien y determinar cuál es su riesgo dependiendo de sus antecedentes familiares y de su condición física. Claro, definitivamente sumamente importante. Vamos a un corte y ya regresamos. Continuamos en nuestra sección de entrevistas de salud con la doctora Carolina Maldonado, cardiólogo venezolana, y estamos hablando acerca de las enfermedades cardiovasculares. Vamos a conversar ahora acerca de cómo es esto de que mejorar o cambiar nuestro estilo de vida en pro de no sufrir de enfermedades cardiovasculares. Cuéntanos, Carolina. Sí, bueno, independientemente del paciente y de como estábamos hablando de sus antecedentes genéticos, pudiéramos bajar nuestro riesgo de padecer enfermedad cardiovascular, sobre todo la más temida, que es la obstrucción de las arterias coronarias o el infarto, haciendo varios cambios de estilo de vida. El más importante es evitar el sedentarismo. Hay que hacer actividad física de manera regular. La Academia Americana de Cardiología recomienda como mínimo 170 minutos a la semana de intensidad moderada. Empezar con ejercicio cardiovascular, el cual ir siendo de manera progresivo, empezar con caminata, aumentar la intensidad dependiendo de cada paciente, acompañarlo con actividad o ejercicio de fuerza. Eso disminuye tanto los niveles de colesterol, sobre todo el colesterol malo como el LDL, disminuye los niveles de cifras tensionales. El simple hecho de hacer actividad física nos puede evitar en algunos pacientes, sobre todo en pacientes jóvenes con reciente diagnóstico de hipertensión arterial, indicarle tratamiento. Hemos visto cómo los pacientes con el simple hecho de hacer actividad física pueden como quien recordar sus cifras tensionales. Sí, adecuadas. Pueden de manera sin ningún tipo de terapia farmacológica. La física nos puede evitar en algunos pacientes, sobre todo en pacientes jóvenes con reciente diagnóstico de hipertensión arterial, indicarle tratamiento. Hemos visto cómo los pacientes con el simple hecho de hacer actividad física pueden
como quien recordar dice, sus cifras tensionales sí, adecuadas. pueden de manera sin ningún tipo de terapia farmacológica volver a sus cifras tensionales normales, solamente con el hecho de hacer actividad física mínimo 3 veces por semana. Otro de los factores de riesgo para nosotros bastante importante y que incrementa la posibilidad de obstrucción de arterias coronarias es el hábito tabáquico. Aquí sí no es disminuir, aquí es dejarlo. Sí. E igual, para que la gente tome conciencia, según la Organización Mundial de la Salud, 10 cigarros en tu vida ya es un riesgo para enfermedad por tabaco. Sí, además que te agrega otro tipo de enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, independientemente de que el paciente deje de fumar, ya sabemos que el daño a nivel del parénquima pulmonar es irreversible, entonces son pacientes en los cuales, aparte de el riesgo de otro tipo de enfermedades que produce el tabaco, como el cáncer de pulmón, también puede evitar el riesgo de enfermedad coronaria obstructiva, bien sea a nivel de las arterias coronarias y sobre todo de las arterias periféricas. La nicotina tiene una facilidad para alojarse a nivel de la luz arterial y obstruir las arterias periféricas y bueno, todas las complicaciones que puede tener la arteriopatía obstructiva periférica. Trabajamos en conjunto con nutrición, que hagan unas dietas acorde a un porcentaje calórico dependiendo del estilo de actividad del paciente y de su índice de masa corporal. Pero lo básico para nosotros es bajar el consumo de sal. Fíjese que no te estoy diciendo no consuma sal, eso va a ser muy individualizado de cada paciente, de cada edad, de qué otros factores asociados tenga, si aparte de hipertensión tiene enfermedad renal, entonces uno lo que hace es bajar el consumo de sal, uno recomienda mínimo 1 gramo de sal al día, compartido entre todas las comidas. Y las grasas, también las grasas son bastante importantes, eso nos ayuda a controlar los niveles de colesterol y triglicéridos, sobre todo siempre tenemos dislipidemia a expensas de colesterol malo o LDL, que es el más difícil de atacar y solamente se ataca con actividad física y con dieta. Patrón que nosotros lo llamamos de disnea o pacientes que tienen dolor o presión en el pecho con ciertas actividades y ahora la tienen con menos actividad, esos son síntomas o cambios de patrones que ellos tienen, que ellos ya están entrenados y saben que tienen que consultar. Y con esta alta incidencia de secuelas cardiovasculares que tiene el COVID, control, así no se sienta en nada, el paciente que con una patología cardiovascular debe asistir a una evaluación cardiológica posterior al COVID, ¿verdad? Sí, eso es lo que estamos viendo últimamente, que se está recomendando que todo paciente en el cual sufrió de una infección por COVID, independientemente del grado de severidad, debe tener un control cardiovascular precoz antes de iniciarse, sobre todo si son pacientes que llevan una actividad física intensa, como los deportistas. Pacientes, estamos viendo mucho pacientes con palpitaciones o frecuencia cardíaca elevada posterior al COVID, tienen que consultar y hacer una serie de estudios para ver si requieren o no tratamiento médico. Definitivamente es así. Entonces, cualquier duda, cualquier sospecha de que tengan algún problema teniendo una enfermedad de base cardiovascular, tienen que asistir a su médico. Si quieren contactarte, ¿a dónde te pueden llamar? Por Instagram, @MaceMaldonado, y por Twitter, doctora_Mace. Ahí siempre les puedo contestar cualquier pregunta, inquietud que tengan, y ahí están también el teléfono donde deben llamar para solicitar su evaluación cardiovascular. Perfecto, y en el caso de que sea una teleconferencia, pues ella los va a guiar maravillosamente bien. Y por supuesto, mantener el hábito de cualquier eventualidad, cualquier duda, pues consultar con su especialista para evitar riesgos mayores, ¿no? Sí, son en estos pacientes que ya tenemos un patrón establecido, que ellos ya saben a cuántos actividad física ellos generan síntomas. Si hay un cambio de este patrón que nosotros lo llamamos de disnea, o pacientes que tienen dolor o presión en el pecho con ciertas actividades y ahora la tienen con menos actividad, esos son síntomas o cambios de patrones que ellos tienen, que ellos ya están entrenados y saben que tienen que consultar. Y con esta alta incidencia de secuelas cardiovasculares que tiene el COVID, control, así no se sienta en nada, el paciente que con una patología cardiovascular debe asistir a una evaluación cardiológica posterior al COVID, ¿verdad? Sí, eso es lo que estamos viendo últimamente, que se está recomendando que todo paciente en el cual
sufrió de una infección por COVID, independientemente del grado de severidad, debe tener un control cardiovascular precoz antes de iniciarse, sobre todo si son pacientes que llevan una actividad física intensa, como los deportistas. Pacientes, estamos viendo mucho, pacientes con palpitaciones o frecuencia cardíaca elevada posterior al COVID, tienen que consultar y hacer una serie de estudios para ver si requieren o no tratamiento médico. Definitivamente es así. Entonces, cualquier duda, cualquier sospecha de que tengan algún problema teniendo una enfermedad de base cardiovascular, tienen que asistir a su médico.